También están todas las presentaciones, ¿vale? Y yo propuse incluso de algunas charlas, como por ejemplo la de exposiciones de ayer, hacer un pequeño resumen para establecer cuáles son las tres posiciones de cada administración y más o menos los conjuntos de temas, ¿no? Y ya, si recordáis el que lo tuvisteis, parece ser que va a haber probablemente una convocatoria de 4 en un plazo corto medio de unas cuantas de plazo. Hoy tenemos varias materias, ¿no? La primera es el tema de los análisis clínicos. ¿Cuál es el panorama? El análisis clínico de la actividad que siempre está ligado a los farmacéuticos. Y tenemos una persona que ha hecho mucho por los análisis clínicos en España. El doctor Camilo Fernández Espina, no solo es licenciado y doctor en farmacia, sino que también es especialista en análisis clínicos por la Universidad Complutense de Madrid. Lo visitó también su residencia en el Hospital María de Barcelona. El profesor Fernández Espina, digo profesor porque él fue el que instauró en esta Facultad de Farmacia de Sevilla la técnica instrumental. Esa asignatura al que Satán, o quitamos el nombre de instrumentales, y cabildo en el área de las facultades. Eso decía la poesía. Bueno, él en realidad le dio un enfoque farmacéutico a las técnicas. Las técnicas, sabéis que es una asignatura árida, muy dura, muy difícil, y él, digamos, orientó a esa asignatura, por lo menos cuando él estuvo aquí a finales de los 70, a principios de los 80, yo ya no lo conocí como profesor, se había ido hace un par de años, y él fue quien puso en marcha esta asignatura en esta facultad. Ha estado becado en distintos países, tanto en Francia como en Inglaterra, haciendo cursos y estancias de posgrado, entre ellos la famosa Sorbona de París. Ha sido miembro fundador de la AEFA, que es la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, vicepresidente de la Conferencia Europea, tiene numerosos programas publicados en revistas nacionales extranjeras, ha sido profesor en distintas facultades de farmacia y química de países iberoamericanos como Colombia, Argentina. Bueno, otro de los grandes hitos del profesor Fernández ha sido poner en marcha todos los sistemas de calidad ISO 9001, 19025 y 19189, porque obviamente todo el tema de análisis clínico debe estar muy bien controlado, muy bien tabulado, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad. Por lo tanto, yo le he pedido a él, yo había hablar, pero yo estudiaba, y los alumnos hablaban mucho de Camilo, y yo estaba por ahí el primero, Camilo, ¿tienes Camilo? Y después lo he conocido al cabo de los años. Él tenía mucho feeling con los alumnos, tenía mucho feeling. Yo ahora estaba hablando con él algunas cosillas, y cuando le cuento algunos de los problemillas que me veo sometido, me decía Camilo, dice, lo mismo me ha pasado a mí, dice, y por eso me fui de aquí, ¿no? Y digo, no, pues eso, bueno, entonces él sabe lo mismo muchas de las cosas que no es distinto, ¿no? Lo cual la historia nos enseña que siempre las circunstancias son las mismas, una y otra vez. El ser humano, pues no aprendemos y las cosas ocurren así de esa manera. Camilo, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues ilusionarnos con tu experiencia. Gracias. Gracias al profesor Esteban y a vosotros por estar aquí. Bueno, un poco de reconocerme, ya que estoy jubilado y ya no, desde diciembre del año pasado no hago absolutamente nada más que lo que me da la gana, y de la forma que me da la gana. Después de muchos años de trabajo. Bien, yo voy a darles poco tiempo, es difícil, ¿verdad? Pues dar un panorama muy concreto de las cosas. Entonces, yo voy a dar un panorama general, digamos una fotografía aérea de lo que son los análisis clínicos, pero sí que he intentado tocar los puntos fundamentales en los cuales se basa la profesión, ¿verdad? Entonces, ahí están los puntos que vamos a hablar, es decir, vamos a ver un poquito de historia para saber de dónde partimos, ¿verdad? Cómo es el ejercicio profesional, qué son o cuáles son las especialidades y qué es lo que se estudia allí, los tipos de laboratorio clínico que hay en función de la propiedad y la organización y finalmente las sociedades científico-profesionales que son fundamentales lógicamente para el desarrollo y el ejercicio profesional.
Entonces, bien, entonces a mí me gusta siempre definir claramente lo que son las cosas, por un foro de la definición. Entonces, si leemos esta definición, fijaros que dice el acto médico, no dice el acto analítico, dice el acto médico, ¿verdad? Ese es el pensamiento actual. El acto médico consistente en la recomendación de exámenes analíticos, al clínico por supuesto, su información y ayuda a la interpretación de los informes de los análisis de muestras biológicas con los siguientes fines clínicos: prevención, diagnóstico, seguimiento y pronóstico de la enfermedad. En segundo lugar, control y medida de la eficacia de las medidas terapéuticas, puede ser una farmacoterapia, una dieta, una fisioterapia, etc. Y final, el control epidemiológico. Y en general, cualquier fin que contribuya a una decisión médica para la mejora del paciente o de la salud pública. O sea, fijaros que la palabra análisis ha desaparecido un poco de todo esto y a lo largo de la exposición pues veremos el porqué, el cómo y el cuándo. Vamos a hacer un poquito de historia de cómo se nacieron los laboratorios clínicos y después la evolución del propio laboratorio. Desde el punto de vista de, digamos, de instalaciones y demás, el análisis clínico empieza a ejercerse lógicamente antes del siglo XIX, en las farmacias de hospitales. ¿Por qué? Porque era el único sitio donde había reactivos químicos para poder hacer las 4 pruebas que se hacían entonces, ¿no? A partir de los 40, 60, como pongo ahí, ya empieza a haber, se hacen pruebas químicas, como veremos luego, con un número limitado de constituyentes, pero bueno, empiezan a establecerse los primeros laboratorios en los servicios de patología médica de las facultades, de los hospitales clínicos. En la carrera de medicina, al final de la carrera hay 3 cursos de la patología médica y 3 cursos y los últimos cursos de la patología médica. Pues los cursos de patología médica, o por qué no se llaman medicina interna, ¿verdad? Pues resulta que ahí se establecen un laboratorio, en cada sitio había, incluso en cada cátedra había un laboratorio distinto, ¿verdad? Después empiezan los primeros laboratorios privados, que en la calle, digamos, en las ciudades, fundamentalmente lo ocupaban los analistas clínicos médicos, mientras que en los pueblos, o en la misma ciudad, también lo ofrecían los laboratorios en la oficina de farmacia. Yo tengo el primer recuerdo de los análisis clínicos, lo tengo de una rebotica donde el médico del pueblo, digamos así, y entonces el médico y el farmacéutico se reunían en la rebotica con el microscopio y con demás cosas a consultar y a discutir los resultados de los análisis. El verdadero desarrollo de los laboratorios empieza por encima de a mediados de los 60. ¿Por qué? Porque se establecen ya los laboratorios en los centros de atención primaria y en los hospitales del Servicio Nacional de Salud, es decir, de la Seguridad Social. Y porque empieza la formación especializada mediante residencia hospitalaria, ya sea MIR para los médicos, FIR para nosotros los farmacéuticos. Esta es la evolución del laboratorio. Si vamos a la evolución de lo que se hacía en el laboratorio, en 1905 hasta 1985 solo se empleaban métodos químicos básicos. Por ejemplo, se iba a hacer la glucosa, pues hacía una reacción de reducción y entonces todo lo que se medía era toda la sustancia reductora que había en la muestra, no se medía la glucosa, ¿verdad? También había colorimétricos de viso, por ejemplo, también para el ácido clínico para medir la creatinina. Entonces se tenía unos tubos con distintas concentraciones y la muestra se ponía delante así de viso y decía, hombre, pues tiene tanto, ¿verdad? O sea, que fíjense ustedes la precisión, la exactitud que tenía aquel resultado, ¿verdad? Y después las observaciones, lógicamente, macro y microscópicas, ¿no? El microscopio, por supuesto, sobre todo células sanguíneas, sedimento urinario y demás, y la observación macroscópica para muchas cosas, desde los fluidos biológicos, las heces, etcétera, etcétera. A partir de 1900, la medición colorimétrica, lo recalco, se hacía con un aparato que se llamaba fotocolorímetro. Se llamaba fotocolorímetro porque medía el color, pero tenían un problema, que la electrónica era muy inestable. Entonces no se podía utilizar la curva de calibración y de hecho para leer el aparato tenía 2 huecos, uno ponía la muestra y el patrón. Entonces primero leía el patrón y luego la muestra, rápidamente,
Y claro, ¿qué problema es ese? Porque cuanto más alejado esté la muestra de la concentración del patrón, más error tiene el análisis. Bueno, ese error desaparece afortunadamente por encima de 1965 porque aparece el primer espectrofotómetro que se comercializó, que fue el Bauslon, modelo Spectronics 20 concretamente, que fue el 6, yo le llamaba el 600 del laboratorio. Todos teníamos el Spectronics 20, todos, porque no había otro. Entonces ya teníamos curva de calibración estable. Empiezan los estuches de reactivos, hasta entonces nos preparábamos nosotros nuestros propios reactivos para hacer la reacción de química. No se comercializa, empieza la industria del diagnóstico in vitro, que se llama hoy día, o del biodiagnóstico. Es decir, la industria proporcionaba ya cajas con los reactivos y el método normalizado en un papel, en un protocolo normalizado de trabajo, ¿verdad? Y uno hacía aquello que ponía ahí. Aparecen también el control interno de la calidad analítica, porque empiezan a aparecer el primer material de control. Un material de control es tan bueno cuanto más se parece a la muestra que estamos analizando. En aquel momento no había suelo control. Lo que había eran disoluciones de albúmina bovina, en la cual se añadía el constituyente que queríamos controlar. O sea, era un primer material de control muy primitivo, pero bueno, que empezó, o por lo menos tuvo el mérito de que se empezase a hacer el control interno de la calidad analítica. Y aparecen los analizadores de flujo continuo. Los analizadores de flujo continuo eran unos aparatos inmensos de la casa Technicon que hacían lo mismo que hacíamos manualmente, pero ellos lo hacían mediante dispositivos que permitían repetir lo que se hacía manualmente una máquina. El problema de estos aparatos, pues estos aparatos resulta que necesitaba un canal para cada parámetro. Yo quería hacer 8 coeficientes y tenía que comprar un aparato de 8 canales. Si quería 12, tenía que comprar un canal de 12 canales. Y además, yo metía la muestra y quisiera o no, hacía los 8 parámetros o los 12 parámetros. Es decir, que el gasto era enorme. Y además eran aparatos lentos, ¿verdad? Fundamentalmente basados, todo basado, como digo, en reacciones. El cambio importante, o el primer cambio importante, empieza a partir de 1960 con los métodos enzimáticos. El método enzimático emplea el enzima como reactivo. Es decir, siguiendo con el ejemplo de la glucosa que he puesto anteriormente, pues aquí ya aquí no se confundía lo que se quería hacer. Se emplea la glucosa oxidasa oxida la glucosa presente en la muestra, se forma oxígeno y yo pongo ahora una sustancia que oxidándose se colorea y lo mido en mi Spectronics 20. Ya estamos midiendo específicamente la glucosa. Específicamente la glucosa. Es decir, que ya tenemos herramientas para lograr una magnífica veracidad de la concentración de glucosa en la muestra. Empiezan los autoanalizadores discretos. Los autoanalizadores discretos son los que hacen lo que yo quiero cuando yo quiero. Es decir, si yo a una muestra no quiero hacer dos constituyentes, o solamente hacer 2 constituyentes. Y si quiero hacer de 5, pues hace 5. Paso uno a uno e individualmente cada uno de los análisis que yo estoy. Y después se emplean otras técnicas instrumentales, que empiezan a hacer, por ejemplo, los contadores de partículas, que son fundamentales a la hora de hacer los recuentos de matías, de leucocitos y de células en distintos fluidos biológicos, ¿verdad? Aparece la inmunoquímica, otro paso adelante, es decir, utilizar el antígeno del cuerpo como reactivo. Yo quiero medir, hasta entonces esto hace avanzar tremendamente a todo lo que es la determinación de hormonas, porque las hormonas son sustancias complejas, en medios complejos, muy difíciles de realizar, prácticamente imposible. Ahora, si yo hago un antígeno o un anticuerpo de TSH, de la hormona tiroidea, y resulta que yo logro combinar ese anticuerpo con la hormona del TSH, automáticamente yo lo pongo en cualquier sistema de detección, como por ejemplo una función o de fluorescencia para que lo pueda ver un aparato, y resulta que estoy midiendo específicamente esa hormona. Ese fue el gran paso también, la inmunoquímica. Y entonces, avanzando ya, aparecen los furos control y, aparte de mejorar el control interno de la cadena analítica, aparecen los programas externos de evaluación analítica. Es decir, empiezan a compararse los resultados de los distintos laboratorios. Es decir, yo no solamente sabía el error que cometía con respecto a la medida de los demás laboratorios. Esto es importante, porque claro, en clínica, si un señor se hace un análisis de un sitio y después va a otro, y resulta que le hacen el mismo constituyente y resulta que las diferencias son enormes, uno no sabe si las diferencias son porque se ha trabajado de distintas maneras o los patrones son distintos o los reactores distintos,
cuando uno sabe que está dando unos resultados próximos a la media de lo que da todo el mundo, ¿no? Ese es el valor del programa de evaluación externa de la calidad. Otro salto, 1990, se mete la informática en el laboratorio y entonces es el ordenador el que lleva la gestión del laboratorio. Los resultados, los datos analíticos, de los aparatos pasan directamente al ordenador, los datos del paciente están en el ordenador, todo se relaciona con todo y es el ordenador el que lleva la gestión del laboratorio. Auténticamente la gestión informática. El sistema informático de gestión y de información. Esta información es fundamental. Lo veremos más adelante. Se aumenta la exigencia de calidad y aparecen los programas de garantía de calidad. Oiga, ya a usted no le vale con que sus resultados estén muy próximos de la media. Usted se tiene que preocupar de mejorar todo eso cada vez. Y la forma de mejorarlo es saber que en la calidad de un análisis no solamente influye el método analítico, sino toda la parte preanalítica de ese resultado. Es decir, yo tengo que obtener una buena muestra, yo tengo que saber preservar la muestra, yo tengo que obtener una muestra en buenas condiciones, yo tengo que saber conservar esa muestra antes del análisis y yo tengo que preparar esa muestra para meter en el aparato antes del análisis. Todos esos pasos son los que se preocupan ya los programas de garantía de calidad. Y a partir del año 2000 ya se produce la revolución actual, donde estamos ahora mismo. ¿Cuál es? Pues la gestión automatizada de la muestra informática mediante robots. Es decir, que hoy van ustedes a un laboratorio y de los centros hospitalarios más grandes y demás, y se encuentran con que todos son máquinas, uno mete allí la muestra resulta que ya está metida en el ordenador, el aparato que recibe la muestra le pregunta al ordenador, este paciente que hay que hacerle tal y cual cosa, y coge él, coge la muestra, la destapona, la lleva para allá, coge la parte para hormona, la parte para hematología, la parte para coagulación, la parte para cual, la va definiendo, le pone las etiquetas, tal, entra en los distintos canales de análisis, en fin, y al final el papel. O sea, aquí está, esto ya es la situación actual, ¿verdad? Claro, esto tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque todo esto es carísimo. Y resulta que se da otro problema también, del cual hablaremos también más adelante. Y es que resulta que cada vez son más los avances médicos, cada vez es más complicada la tecnología médica. Cada vez el paciente o la sociedad exige más cuidados médicos. Claro, todo eso cuesta muchísimo dinero. ¿Cuál es el problema? Porque el dinero es tal cantidad de dinero. No se puede poner una maquinita allí a fabricar dinero. Entonces quiere decir que hay un presupuesto limitado. Entonces, miren, este es el dinero que hay. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se empieza lo que se llama la gestión clínica, como veremos. Y a partir de ahí, resulta que ya hay que empezar a mirar lo que uno gasta, cómo lo gasta y en qué lo gasta. Y por supuesto, también, bueno, si a uno le restringen los medios económicos, lo más fácil, ¿verdad?, es pues trabajar mal, ¿no? Si no se le compran los aparatos adecuados, no se compran los recursos adecuados, no se le presta atención adecuada a la muestra, etc. Entonces, pues no, mire usted, resulta que si yo gasto dinero y no sirve para nada, lo estoy tirando. Entonces, para evitar estirar dinero, aparecen los sistemas de gestión de la calidad que aseguran que los servicios que se dan, pues tienen la calidad requerida, la calidad necesaria. Esto ha sido toda la evolución desde el principio hasta la actualidad de los análisis. Entonces, aquí en esta diapositiva resumo la gran diferencia y enorme diferencia de cuando yo empecé con los métodos químicos y con los fotocolorímetros, ¿verdad? Yo empecé. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que el análisis clínico su función era función analítica, exclusivamente analítica. Ya nada más que con preocuparnos del análisis estábamos ocupados las 24 horas del día, ¿verdad? Era una disciplina cerrada, no había contacto con el resto del mundo sanitario, ni medio. La actividad analítica la preocupación era la técnica y el método analítico, era obtener el dato analítico. La calidad de los datos, pues ya lo hemos dicho como era, no hace falta que lo repitamos, ¿verdad? Y por supuesto había un menú muy limitado de pruebas. Vamos, habría que hacer muy pocas, ¿no? La glucosa, la urea, la adenina, la transal, 4 pruebas. Lógicamente, el producto final de ese laboratorio, en esa época, eran los datos analíticos. No podía haber otra cosa. Hoy día
día, sin embargo, la función es fundamentalmente asistencial, es decir, médica. ¿Por qué? Una disciplina bien. Hoy día los aparatos, como hemos dicho, son hacer la mayoría en toda la rutina, se liberan de toda la rutina esa, ¿verdad? Luego, entonces, ha aumentado tremendamente el número de constituyentes que podemos analizar. Entonces, esto necesita una gran cantidad de información de doble sentido entre los médicos prescriptores y el laboratorio. Es decir, como necesita esto, el laboratorio hoy día es como cualquier otro servicio médico. Es decir, un médico le pide, un internista le pide a un oculista un parte. No, le mando a este paciente que tiene esto, por favor, infórmeme porque tiene tal patología ocular, por ejemplo, ¿no? Entonces el otro me da al paciente, lo mira y tal, escribe su informe, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con esto. Es decir, que ya es una disciplina abierta a la cual se le pide y se le da pues una intercomunicación. Su actividad es, en vez de ser analítica, es fundamentalmente asistencial, en el cual es importante la eficiencia diagnóstica. ¿Qué es la eficiencia diagnóstica? Se confunde eficacia con eficiencia. Eficaz es conseguir algo, es lograr algo. Esa es la eficacia. Si yo logro hacer lo que quiero hacer, soy eficaz. Ahora, si yo lo hago muy caro, ya no soy eficiente. La eficiencia es conseguir cualquier logro, pero a un precio razonable, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces la eficiencia diagnóstica es conseguir la máxima información clínica al menor precio. Por supuesto, asegurar la calidad de datos y de servicios, es decir, todos los servicios que presta el laboratorio, la atención al paciente, lo que sea, el mantenimiento de los aparatos, lo que sea, ¿verdad? La asesoría e información, como he dicho antes. Y finalmente, ese menú se amplía, es tremendamente amplio y se va aumentando día a día. Porque ¿quién se encarga de ese aumento de esto? Pues bueno, hay una industria del diagnóstico in vitro o biodiagnóstico que se encarga, que investiga, porque después saca un beneficio económico, buscando la manera de poder analizar y ofrecer a la clínica la posibilidad de analizar nuevos focos. O sea que la información final al final, del producto final, ya no es el dato analítico, sino que es la información clínicamente útil. ¿Cuándo una información es clínicamente útil? Cuando da lugar a una decisión clínica. Esa es la información clínicamente útil. Y esa es la preocupación hoy día del laboratorio. Bien, ejercicio profesional. Miren ustedes, como ya les he adelantado un poco, hoy el ejercicio profesional está condicionado por estos dos factores. La economía de escala. ¿Sabes lo que es la economía de escala, verdad? Todo si no es grande, cuanto más grande es, uno reduce los costos y resulta que tiene más beneficios. Pero lógicamente solamente se puede conseguir beneficios a base de tener producciones muy grandes, ¿no? Pues bien, esa es la célebre productividad. También en los análisis clínicos tenemos la productividad, igual también que en el resto de las actividades médicas, exactamente igual, ¿verdad? Y después lo que hablaba antes de la gestión clínica. Gestión clínica, los americanos fueron los que la inventaron como siempre, el manager care, ¿verdad? Gestión coordinada del conjunto de las prestaciones sanitarias definidas y acordadas con la mejor eficiencia. Esto lo ven ustedes hoy día en los seguros médicos. Ustedes van a un seguro médico, a ver la ASISA, que sea, ¿verdad? Te van a pagar una cuota todos los meses. Ahora, ustedes dicen, esto es lo que le vamos a ofrecer. Por lo que usted paga, ya no ofrecen cuidado al infinito, no es decir, a lo que haga falta. No. Hasta aquí, por lo que usted paga, esto. Eso usted lo da la gestión clínica. ¿Esa gestión clínica de qué se encarga? Esa gestión clínica, hoy día, con la gestión informática, resulta que un médico va escribiendo todo lo que hace la historia clínica del paciente. Pone todas las pruebas complementarias que necesita para el diagnóstico. Pone el diagnóstico, pone el tratamiento. Y después al final pone si el enfermo se ha curado o se ha muerto o lo que quiera que sea, ¿verdad? Eso queda ahí en el ordenador. Eso después lo estudia. Eso es lo que he dicho antes de la información del sistema de información del laboratorio. Uno estudia los datos que hay en el ordenador. Y entonces sabe si los análisis que ha mandado el clínico son los correctos, los que han indicado, si las radiografías que ha mandado son las indicadas a tirar dinero, si lo que ha mandado a hacer al fisioterapia resulta que está adecuado a tirar dinero. Esta es la gestión clínica. Es decir, lo que me gusta llamar a mí medicina fáctica, porque resulta que se llama, normalmente ustedes lo
ven por ahí como medicina basada en la evidencia. No es evidencia, es que en inglés, evidence, es prueba, pero aquí se traduce por lo que, por la palabra está escrita, que es evidencia. ¿No? Medicina basada en pruebas, porque evidencia no necesita demostración, como ustedes saben. Una prueba simplemente aporta una información de lo que sea. Pues bien, esa es la medicina fáctica, la eficiencia diagnóstica y resultados por el menor coste. Eso es una de las condiciones de la gestión. Y finalmente, como he dicho antes, la gestión de la calidad. ¿Para qué? Porque la tendencia lógicamente sería bajar la calidad de los servicios que se dan. Es decir, una compañía de seguros médicos le pagan a usted de tal y dice, pues yo le digo a usted todo. ¿Por qué calidad me la da usted? Yo prefiero que me dé un panel, ¿verdad? De lo que me ofrece el seguro, de qué cosa me ofrece el seguro, pero que eso que me ofrece me lo dé con calidad, ¿verdad? Entonces quiere decir que todo el mundo está sometido hoy día a la gestión de la calidad, y concretamente en el laboratorio son la ISO 9001, que es la norma internacional para desarrollar e implantar un sistema de calidad, de gestión de calidad, y la norma ISO 15169, que es exclusiva de los laboratorios clínicos. Bueno, es decir, que todos los laboratorios que se dedican a hacer análisis de forma biológica tienen que o deberían de cumplir la ISO 15181. Esos son los dos principios básicos de lo que es la gestión clínica. Entonces, dadas las cosas como están, que he dicho que los aparatos hoy día, entre comillas, hacen todo, ¿verdad? Pues resulta que vamos a ver qué pasa. Es decir, que hemos empezado con un análisis en plan artesano, hemos seguido con el análisis del estuche, de la cajita con los reactivos y demás, seguimos con los autómatas y ahora estamos con los robots. Bien. Entonces, el analista clínico actualmente usa reactivos de tecnología patentada, que no saben lo que tienen. Usa equipos complejos que hacen los análisis. Él no hace los análisis, lo hace la palabra, ¿verdad? Los equipos usan mecanismos de lectura y cálculo de resultados complejos predeterminados por el fabricante y desconocidos por el analista clínico. O sea, que fíjense ustedes, esta es la situación. Esta es la situación desde el punto de vista técnico en el laboratorio. Entonces, claro, inmediatamente surge la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las funciones entonces del analista clínico, ¿no? Si todo lo hacen los aparatos, ¿qué pinta el analista clínico en el laboratorio, ¿no? Pues bien, aquí está la función que tiene hoy día el analista clínico: control y mejora, es decir, conseguir la eficacia, la mayor eficacia y la mayor eficiencia de todos los procesos preanalíticos, analíticos y posanalíticos. ¿Qué se llama el preanálisis? Desde la preparación del paciente y la obtención de la muestra hasta que esa muestra llega a pie de aparato, o a pie de robot. Esa es la fase preanalítica. La fase analítica, como su nombre indica, es el análisis que hace el aparato. Y la fase post-analítica es la que hace el analista clínico, de información y ayuda a la interpretación del informe analítico. Primero, validar médicamente el informe analítico. Un análisis puede tener muchísima exactitud, muchísima precisión, muchísima veracidad. Pero ahorita cuando uno coge todo el conjunto de análisis de un paciente y uno lo mira, ¿verdad? Uno lo primero que tiene que ver es que aquello es compatible con la vida o compatible con una posible patología. Eso lo llama la validación médica o la validación fisiopatológica o la validación clínica. Eso es fundamental. Y después, lógicamente, tiene que hacer llegar eso y ayudar a interpretar a los clínicos los resultados que dan. Por tanto, interviene en la fase preanalítica fundamental, controlar todos los procesos, desde, como he dicho antes, desde la dotación del paciente hasta que llega la muestra al aparato. Analíticos es el control del aparato. Es un aparato automático, como yo digo siempre, automáticamente se equivoca. Es decir, cuando se equivoca una vez, se equivoca todas. Supónganse que hay un fallo en la pipeta que recoge la muestra para la prueba de triglicéridos. Pues ese día o en esa serie analítica, todos los triglicéridos van mal. ¿De acuerdo? O sea que es tremendamente importante controlar los aparatos. Es mentira, existe el convencimiento de que el aparato automático da los resultados de tener problemas. Los aparatos automáticos fallan, como todas las obras humanas.
ambientales. Y fallan montones de cosas, montones de cosas. Y por tanto el control analítico es fundamental. Y ahí los programas, la necesidad, y lo que más pide las normas de gestión de la calidad, es la calidad analítica. La calidad analítica, hoy día los aparatos han facilitado la tarea, pero, repito, no son perfectos. Y por tanto, la República en Francia, donde el control de calidad, la evaluación externa de calidad es obligatoria por un organismo del propio Ministerio de Sanidad, resulta que el 30-40% de los análisis de los laboratorios no llegan a los niveles de calidad exigibles en Francia. Francia está un paso por delante de España en todos los casos. También en esto. O sea que, cuidado con esto. Entonces, hoy día, como he dicho, esa gestión clínica, que un compañero mío, un compañero médico define como que le han puesto chimeneas a los hospitales, entre comillas, ¿verdad? Pero un poco quiere decir eso, ¿verdad? Que el laboratorio clínico hoy día es una empresa, exige económicamente, y ya he repetido varias veces, la gestión de clínica y la gestión de la calidad. Esa gestión exige, en primer lugar, una calidad de la organización. Miren ustedes, si no está bien organizado el laboratorio como cualquier otra empresa o organismo, aquello no funciona. Mi jefe, que fue mi jefe en la residencia en Barcelona, me decía: Camilo, prepara una buena vía y échale trenes. Si no hay buena vía, el tren no va. Si no falla hoy, falla mañana y si no pasa. La primera preocupación, preparar una buena vía, preparar una buena organización. En segundo lugar, la gestión. Una coordinación muy estrecha, muy buena, de todos los procesos que hay en el laboratorio. Una atención e información a clientes y usuarios del laboratorio. ¿Quién es el cliente del laboratorio? El que paga. El laboratorio público paga la seguridad social. El laboratorio privado paga las compañías de seguros médicos. Esos son los clientes. Y tengo que tenerlo contento, porque son los que me pagan. ¿De acuerdo? O sea, incluso en un laboratorio público yo tengo un cliente que es la seguridad social. Y después tengo los usuarios. Los usuarios son los clínicos. Usan aquello, usan los grandes, para establecer diagnósticos. Y todo eso dentro, como ponía ahí, una economía competitiva. Calidad de la información clínicamente útil. ¿Para qué? Para la eficiencia diagnóstica que antes estuve hablando. Explotación del sistema de información del laboratorio. El sistema de información del laboratorio tiene ya acumulado todos los datos. Tiene los nombres de pacientes, tiene la edad, tiene si es mujer o hombre, tiene la patología que ha tenido, tiene todos los datos analíticos de todos los análisis que se ha hecho. Pero es que además eso no lo tengo yo de todo. Y además resulta que a lo mejor un clínico pues sabe los resultados que están dando en las distintas patologías sus pacientes. Pero como yo tengo un montón de médicos que me mandan análisis, resulta que yo sé lo que dan todos los pacientes de tal patología en todos los médicos. Pero no tengo más experiencia que en ese aspecto. Y por tanto yo puedo, explotando esos datos, ¿verdad? Yo puedo ir a sesiones clínicas con dos motivos. Dos motivos tiene para analizar clínico las sesiones clínicas. En primer lugar, la buen uso y recomendación de pruebas. Cuando hay una prueba nueva, cuando viene un nuevo método analítico, todo esto es informal. La mejor manera siempre se simplifica porque se discute. Y en segundo lugar, y fundamental, ver la influencia que el laboratorio tiene y qué apreciación hace el clínico de los informes que da el laboratorio. Tengamos en cuenta que, pongo ahí, el 75% o más del 75% de los diagnósticos se hace basándose en los informes analíticos del laboratorio. Por tanto, tremendamente importante la comunicación de esto. Bien, la calidad, si ustedes quieren ahí en ese libro, yo no recibo una peseta por esto, ni duro ni nada, porque se cedieron los derechos a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica. Pero el que quiera ver lo que es un poco la calidad en el clínico, pues entre un compañero argentino y yo, pues, y muchos más, de 12 más, hicimos este librito que pueden ustedes encontrar en la editorial esta de Médica Panamericana para que esté interesado en eso. Bien, vamos a reconocer o veamos la consecuencia de lo que hemos hablado anteriormente. Resulta que yo tengo un laboratorio robotizado donde las máquinas hacen todo. Entonces yo tengo
puedo adoptar dos posturas. Una, oiga, como apagarlos en todo, me voy a la cafetería y me tomo un café mientras que la mano está trabajando, ¿verdad? Y todo está bien y también. Y además me preocupo de que las cosas me salgan muy baratas, ¿verdad? No me preocupo mucho de la calidad y mi única manera es que aquí hay una industria. Tenemos el laboratorio tipo industrial, cuyo modelo es la ingeniería productiva, es decir, parte de una industria, actividad exclusivamente analítica. En fin, todo en este plan, digamos, de análisis antiguo, previo a todo esto. Pero sí que aprovechar la tecnología, ¿para qué? Para llegar a dar precios muy baratos, muy competitivos. Esto lo hacen muchas veces las compañías, ciertas compañías que hacen este tipo luego tienen este tipo de ejercicio profesional. Por contra, el laboratorio asistencial o médico, como era Megalo, son los que hacen todo aquello que he estado diciendo hasta ahora mismo. Es decir, darse cuenta de que el análisis clínico es un acto médico, ¿verdad? Una actividad asistencial y por tanto forma parte del equipo de salud. Su actividad, aparte de la analítica, es biodiagnóstica clínica. Los analistas clínicos están siempre disponibles, igual que el laboratorio. Hay una relación entre paciente y médico y prima el criterio médico cuando en otro lado el criterio que impera es el criterio económico. El ejercicio del trabajo en equipo y la coparticipación, en otro es el trabajo parcelado y la escasa relación profesional. Y el fin, en el caso asistencial, es la asesoría de información biodiagnóstica, la relación con el clínico de información clínicamente útil y la competitividad diagnóstica. En el otro caso, un papel con una lista de resultados sin más, máximo beneficio y competitividad económica. Hay laboratorios de los dos tipos. Y hay analistas clínicos que trabajan de una manera o de la otra. Ahora cada uno elige, ¿verdad?, lo que su profesionalidad o su conciencia o lo que sea se parece que tiene que ser. Bien, veamos. Especialidades. Pues las especialidades, todo el mundo las conoce, ¿verdad? Análisis clínico, bioquímica clínica, microbiología y parasitología y si acaso inmunología, ¿no? ¿Qué se aprende? ¿Qué se aprende? Esta especialidad son 4 años y como digo ahí, después de un examen FIT que es difícil, que presentan muchos opositores para pocas plazas, ¿verdad? Después dura 4 años. 4 años duran las especialidades médicas y 5 las quirúrgicas. El análisis clínico es una actividad médica, entonces son 4 años. ¿Qué se aprende? Pues miren ustedes, como cada uno viene de un sitio o de otro, si eres médico, si eres farmacéutico, entonces hay una asignatura de una disciplina básica en función de la procedencia del residente. Se estudia medicina clínica, se estudia biomedicina, se estudia fisiopatología, se estudia biodiagnóstico, se estudia tecnología y técnica y método analítico, se estudia trabajo en equipo, se estudia integración en el equipo médico, se estudia cómo actuar en las acciones clínicas, se estudia la gestión clínica y la organización sanitaria, se estudia la gestión de la calidad y se estudia los métodos, la metodología de investigación. Como pongo ahí, y más. ¿Qué es ese más? Miren ustedes, hasta que no conseguimos la residencia como método de formación para los farmacéuticos y analistas clínicos, el médico nos miraba así, por encima del hombro. Desde que eso ocurrió, somos exactamente iguales. No se distingue si eres farmacéutico o eres médico. Llevas la bata blanca con tu nombre aquí y punto, y se acaba. ¿Gracias a qué? A que tenemos el juego. ¿Gracias a qué? A que durante esos 4 años que está allí, si se quiere aprovechar el tiempo, uno se integra en el primer. Aprende cuál es la relación con el medio, que es una relación un poco especial. Y hay que saberla, primero captar y después ejercer. Aprende uno montones de cosas. Aprende uno muchísimo si uno está al tanto, si uno se pega, si uno oye, y si uno se aplica, y si uno lee y si uno trabaja. O sea, como siempre, las dos posturas de la autoridad también las hay aquí en el residente. El residente que se pone al lado de la máquina, que no sabe manejar la máquina, y el residente que se puede aprender, entonces aprende todo lo que le da la gana. Porque allí, si uno quiere, aprende muchísimo. Ese es el más. Entonces, cada uno adopta la postura que para eso. Los tipos de laboratorios que hay, pues en España, pues hablamos en primer lugar del laboratorio privado. El laboratorio privado, bueno, en general, primero en general. El megalaboratorio y los laboratorios clínicos locales. En el caso del laboratorio privado,
porque hay laboratorios que son privados, con un señor, con un laboratorio, o una compañía, con un laboratorio, pues los hay públicos, como he dicho antes, que son los que están en los centros de salud del Servicio Nacional de Salud o de la Seguridad Social, como quieran ustedes llamar, ¿verdad? Entonces, veamos primero los privados. De los privados hay dos tipos aquí actualmente: los megalaboratorios y los laboratorios clínicos locales. ¿Cuáles son los megalaboratorios? Pues los megalaboratorios hay quien le llama así especialmente fábrica de resultados. ¿Por qué? Porque se preocupan de eso, de dar resultados y al menor precio posible, ¿verdad? Y entonces también le llaman resultómetro, en fin, cada uno lo llama como da la gana. Hay de todo, como en la viña del Señor. Entonces, megalaboratorios, ¿qué son? Laboratorios multisitios, es decir, que tienen una central y laboratorios satélites, o bien por todo el territorio nacional o bien por parte del territorio nacional, ¿verdad? Disponen además de puntos de obtención de muestras, en todo o en parte del territorio nacional. Contratan con las compañías de seguros médicos. Te he dicho que el único aquí en que hay para los privados son las compañías de seguros médicos. Entonces ellos van allí. ¿Qué ha pasado? Pues que hasta ahora ellos han ofrecido precios a la baja. ¿Por qué? Porque como tenían una gran tecnología, una gran productividad, pues podían permitirse el lujo de bajar los precios, las tarifas, por constituyentes realizados, ¿verdad? Y entonces también como digo, contratan con las compañías y subcontratan también con los servicios de salud. Hay hospitales, concretamente en Madrid, un par de por Mallorca, donde resulta que estas compañías subcontratan los laboratorios de los centros de salud públicos. Es decir, que un hospital, en vez de poner un laboratorio público, ¿verdad?, pues coge y dicen, sale a subasta, oiga, ¿quién ofrece o cuánto tal me da usted para que usted haga el servicio de análisis clínico en mi hospital? Entonces ellos contratan, por la seguridad social o por el servicio de salud, contratan, ¿verdad?, contratan de todo. Lo privatizan, digamos, también ahora, y lógicamente tienen una política de precio muy particular por eso, porque tienen como tienen una gran productividad, porque tienen una tecnología eléctrica muy potente, pues resulta que tiran los precios. Bajan los precios y la cosa eso le hace complicar a los laboratorios clínicos locales. Llamo a laboratorios clínicos locales laboratorios medianos y pequeños, que son propiedad del propio analista clínico, que normalmente está, por ejemplo, pues, en algún centro, en alguna clínica privada o en algún centro privado, pues montan un pequeño laboratorio o un laboratorio mediano, ¿verdad? Propiedad, como digo, ahí dirigido por analista clínico, con o sin punto de obtención de muestras más o menos posibles, pero siempre locales, en un ámbito local. Si hablamos de una capital como Sevilla, pues Sevilla, ¿no? Si hablamos de Cuenca, pues de Cuenca. ¿De acuerdo? Problemas que tienen estos laboratorios. Pues en primer lugar, pues el poco número de pacientes, que es un problema, porque hoy día, como he dicho, para tener un precio competitivo hay que tener una alta productividad y por lo tanto tener una población suficiente de pacientes como para que el laboratorio sea rentable, ¿verdad? Exige una fuerte inversión en infraestructura de instrumentación analítica, un alto coste de materiales reactivos y tarifas a la baja, es decir, se encuentran con tarifas bajas impuestas por lo que hemos llamado antes megalaboratorios. Estos son los problemas que tienen ahora mismo. Y el problema ha sido tan gordo, que ahora ya no empieza a ser rentable. Han bajado tanto los precios de los megalaboratorios que ya no es rentable ni para ellos. Entonces ahora están intentando, negociando con las compañías europeas a ver si consiguen que por lo menos haya un beneficio, digamos, industrial, entre comillas, del trabajo que hacen. O sea que la cosa ha habido está complicada y en fase de transición. Veremos a ver qué pasa. Pero la cosa no está fácil. En los centros del Servicio Nacional de Salud, pues hay laboratorios, cada vez menos, cuando son los centros de atención primaria. Prácticamente, por lo menos en el País Vasco, ha desaparecido ya prácticamente todos los laboratorios de los centros primarios de salud y están, en todo caso, en los hospitales comarcales de primer nivel o en los provinciales de segundo y tercer nivel. ¿Cuál es el primer nivel? El comarcal, ¿verdad? El Hospital de Osuna, por ejemplo, sería el comarcal, ¿no? Un segundo nivel provincial, pues Valme. Valme sería un hospital
hospital pluvial de segundo nivel. Y de tercer nivel, Origen del Rocío, que es un hospital de referencia que coge desde Badajoz hasta no sé dónde, ¿no? Ese sería el tercer nivel. Pues bien, disponen de plazas para residentes con la especialidad de análisis clínico, con la distinta especialidad de análisis clínico. El hospital del primer nivel normalmente son laboratorios clínicos pluridisciplinares, aunque sí que hay especialistas en distintas especialidades, hematólogo, analista clínico, bioquímico, microbiólogo, etc. Sin embargo, en los laboratorios de hospitales de segundo y tercer nivel, los laboratorios son monodisciplinares, de tal manera que está el laboratorio de bioquímica, está el laboratorio de microbiología, está el laboratorio incluso separado físicamente. Ahora se tiende a unir, pero como en muchos casos están separados y trabajan un poco de forma independiente, ¿verdad? Aunque después. Entonces, el problema de esto hoy día, aquí sí, en estos laboratorios, de estos hospitales grandes, como el Hospital de Rocío, o como Cruces en Bilbao, o como la FE en Valencia, o como la Paz en Madrid, resulta que esos laboratorios de día están totalmente robotizados, porque y ahí están concentrando cantidad de cosas. Concretamente en el País Vasco existe la política de quitar todos los laboratorios comarcales, y el único hospital que hay, que es de segundo nivel, pues resulta que se llevará toda la analítica de toda la población. O sea, que fíjense ustedes cómo está. Esto tiene un problema también, que es la reducción de plazas, ¿verdad? La revista clínica. No sé qué. Bien, así están las cosas. Es decir, que por un lado, en el sector privado presumo los mega laboratorios y los laboratorios locales, condicionados por los precios que imponen las compañías de seguros médicos, que exigen bastante. En el sector público, el laboratorio va a la robotización, es decir, a la mayor productividad, llevando los laboratorios o quedando solamente los laboratorios de los grandes hospitales, lo cual supone una reducción del número de analistas clínicos que son necesarios para llevar a cabo pues, por eso tienen mayor productividad. Bien. La profesión siempre tiene problemas. Siempre tiene problemas. Nosotros empezamos, como decía antes, sobre el año 75, ¿verdad? 60, 70, empezamos. Habíamos allí, empezaron a desarrollarse los análisis, y resulta que, pues de una primera, teníamos una serie de problemas, y cuando hablábamos a los compañeros, pues dijimos, oye, pues tenemos estos problemas, oye, pues tenemos que resolverlos, oye, pues tenemos que unirnos para poder resolverlos, ¿verdad? Y entonces en 1975 nace AEFA, que es la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. ¿Por qué? Los tres problemas que fundamentalmente teníamos entonces eran los que están ahí. El número de plazas para residentes para la especialidad. La mayoría de las plazas eran para médicos. Había 40.000 plazas para médicos y 3 para farmacéuticos. Primer problema. El segundo problema, no teníamos el título de especialista en análisis clínico. Porque teóricamente, y como defendían los farmacéuticos antiguos, el farmacéutico era analista per se. Era la frase, era el per se. Éramos analistas per se. Pero claro, el médico, como se ve que no había hecho la especialidad y además había estudiado hormigas, pues se reía de ti, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, mientras estaba en la oficina de farmacia, pues era muy feliz, pero cuando tenía un hospital, me tiraban como los blancos a los negros, ¿verdad? Perdón, pero era un poco así, ¿no? Así que, desgraciadamente, ocurría eso, no ocurre con esto, ¿verdad? Y finalmente, la actualización de la formación continua. Hay que buscar la forma. ¿Por qué? Porque estaban evolucionando muy rápidamente. Y tú solo no podías, porque ya te traes un importante con una experiencia que enseñase. Entonces, nace en 1975 AEFA con lo siguiente: mayor número de plazas para residentes farmacéuticos. Título de farmacéutico especialista en análisis clínico. Esto costó sangre y sudor y lágrimas, pero se consiguió, como pongo ahí, el año 82, con el decreto de especialidades farmacéuticas, de análisis clínico, bioquímica, micro, para y formación hospitalaria y farmacia hospitalaria. Formación autorización de los farmacéuticos en ejercicio, con los programas de formación continuada. Promoción del control interno y externo de la calidad. Y pusimos en marcha el primer programa de evaluación externa de la calidad analítica. Y finalmente, una entidad, AEFA, se creó y sigue siendo fundamentalmente una entidad de servicio para el farmacéutico clínico y para la profesión. Esto tienen ahí su página web, donde ustedes pueden ver el mercado, cómo hay, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, las actividades, en fin, todo lo que quieren, ¿verdad? Pero hay más.
Nacionales, la Sociedad Española de Química Clínica. Aquí hay hasta ingenieros. Aquí se mete cualquiera que tenga una relación profesional con los análisis clínicos, ¿verdad? Es la sociedad que está asociada a la Federación Internacional de Química Clínica, que es la federación de todas las sociedades de química clínica del mundo, ¿verdad? La AEBM es la Sociedad Española de Biotecnología Médica, es decir, de los médicos. Las tres sociedades AEFA, SQC y ABM colaboramos, colaboramos. Y tenemos en común el Congreso Nacional de Laboratorio Clínico cada año y la revista Laboratorio Clínico. Bien. Otra sociedad nacional importante, por lo menos para mí, la SEDILAC, Sociedad Española de Dirección y Gestión de Laboratorios Clínicos. Ahí uno, por lo menos a mí, me fue todo muy útil y una relación con todos los directores de laboratorio. Uno se entera, va al congreso, va a los seminarios, va a las conferencias, va a elaborar los documentos, en fin, y todo esto. Y uno puede adquirir su experiencia no solamente de uno mismo, sino de lo que aprende de los demás, ¿verdad? Y después, bueno, después hay sociedades así importantes por ahí fuera, ¿verdad? La más importante es quizás la asociación, la AACC, la American Association for Clinical Chemistry, tiene una revista que se llama Clinical Chemistry y que es un poco, bueno, pues, no va más, ¿verdad? Ahí está todo lo que es importante, ¿verdad? Y todo lo que es la revista de mayor difusión científica que hay, ¿verdad? Está también la asociación inglesa, ¿verdad? La Asociación for Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine. Fíjense que todos han añadido el Laboratory Medicine a la clínica clínica, ¿verdad? Porque se quedó corto, ¿verdad? Inicialmente. Ahí tiene usted también la dirección de una magnífica revista que se llama Annals of Biochemical Chemistry. Y aquí abajo he puesto una que es el sindicato de biologistas. Sindicato en francés se llama las patronales. Aquí los sindicatos son de obreros, ¿verdad? Y las patronales llaman patronales, ¿no? Pues yo llamo sindicato a los sindicatos y a las patronales. Entonces en Francia la medicina ambulatoria es privada, tanto en toda la parte. Lo único que pasa es que concuerdan los precios con la seguridad social como hace la farmacia, aquí en España, ¿vale? Entonces el señor va, se hacen hay unas tarifas que la seguridad paga por cada análisis, va el señor, se hace los análisis, le da la factura, lo paga, y después va al Servicio Nacional de Salud y le reembolsan el 80 al 90% de lo que sea del perito. ¿Vale? Entonces quiere decir que hay una red muy importante de laboratorios clínicos privados, pero muy vigilados y muy controlados por la autoridad sanitaria, por el Departamento de Sanidad. También así que tienen una ley rigurosísima. Y además le exigen para crecer tener cumplir la norma 15189, que es una norma complicada de cumplir y difícil de cumplir, y cara de cumplir, pero para eso le aseguran una clientela o un número mínimo de pacientes. Muy importante. Para yo allí, yo de ellos he aprendido mucho porque los problemas que había allí, que eran privados, venían también aquí, inclusive públicos, pero venían para acá. Y se dan los mismos problemas al final. De hecho, allí han sacado una ley donde se unifica el ejercicio profesional privado y se unifica totalmente. Entonces, bueno, por eso lo hacemos ahí. Porque tienen desde luego la mejor exposición comercial de instrumentación analítica con los mejores técnicos de aplicaciones, lo tienen ellos en una jornada llamada CHIP, Jornadas Internacionales de Biología, que la hacen en el país todos los meses de noviembre de todos los años, ¿verdad? Bien, y sociedades mundiales. La madre de todas las sociedades del mundo es la IFC, International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Ahí tienen ustedes la página, y eso ya es el no va más, el no va más, el no va más. También las europeas, que se preocupan un poco, que son un poco sucursales de la IFCC, como es la F4, lo llaman F4 porque tiene una E y 4C, European Community Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Ahí tienen ustedes esa página, y cuando ustedes entran a la página ven las banderitas de todos los países que están en esa confederación, y si ustedes ponen la flechita del ratón en la bandera, que aparece el nombre de la sociedad y la página web de la sociedad. O sea que tienen ustedes toda la información correspondiente. Bien, y ahí tienen ustedes un poco la caricatura. Esto apareció en Annals of Biochemical Chemistry, ¿verdad?, de los ingleses. Vean ustedes, esto es una caricatura, ¿verdad? Cuando apareció la robotización, apareció este
esta viñeta en la revista de los ingleses, ¿verdad? Ven ustedes la serpiente de máquina, ¿verdad? Una detrás de otra, ¿verdad? Allí aquel señor, que yo le he puesto el letrerito de ingresador de muestras, ¿no? Aquí un señor desesperado, que yo le he llamado el nombre de recogedor de muestras, y dice, ahora solo necesitamos a alguien que seleccione los que son anormales, ¿verdad? O sea, que este es el problema, ¿verdad? O sea, que en esto es un poco la caricatura, en lo que puede degenerar, y de hecho ha degenerado en algunos sitios, ¿verdad? En los laboratorios de la institución, y que esperemos que las nuevas generaciones pues lo levanten y no consientan esta barbaridad, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos un poco tarde, pero bueno, ¿alguna pregunta? ¿Amigo? Si alguno de nosotros nos quisiéramos dedicar al laboratorio de análisis clínico de calidad, ¿por dónde deberíamos empezar? Vamos a ver, ahora mismo hay un exceso de analistas clínicos, es decir, que el otro día comentaba con unos residentes que el 20% de los análisis de los sangre recién especializados están sin colocar. La seguridad con esto de la robotización ha bajado el número de plazas necesarias, como he dicho antes. Por otra parte, te puedes colocar también en laboratorios privados, en mega laboratorios. Lógicamente, los sueldos, como saben que hay que hay más demanda que oferta de trabajo, pues los sueldos que dan, lógicamente, no son buenos, digamos así. Bien. Pero esto para mí, cuidado, cuando uno lo ve así, o ustedes uno ve las cosas de la situación actual. Mira, a lo largo de mis 72 años y de 40 y tantos años de profesión, pues resulta que he visto años en que faltaban y años que sobraban. Pasa un poco como con las cosechas, ¿no? Faltan ajos, al año siguiente todo el mundo siembra ajo y sobra ajo, ¿no? Pues lo mismo pasa con la profesión. Yo he visto pues exceso de plaza de anestesista, por ejemplo, y después defectos de plaza de anestesista y tener que traerlo a la Argentina. O sea que en este aspecto uno se la juega y punto, ¿no? Y ya está, no hay que ser pesimista también, ¿verdad? ¿Qué tiene uno que hacer? Pues uno termina la licenciatura, cuando uno termina los de farmacia, pues no, en el campo mío, de nuestro, de la clínico, uno tiene la posibilidad de hacer una especialidad, es decir, de que le enseñen a trabajar. Cuidado, esto es muy importante. Lógicamente a uno solamente le puede enseñar a trabajar si tiene antes una buena base. Es decir, yo digo, todo el mundo, mi padre era maestro, ¿no? Primero hace falta una enseñanza básica, después hace falta un bachiller, después hace falta una licenciatura y después hace falta una formación profesional. Si falla un eslabón de la cadena, le hemos fastidiado, ¿no? Porque ya no sigue. Entonces, claro, hay que estar bien preparado hoy día. Hoy en día, que no está bien preparado, no tiene nada que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cuando uno termina, buscarse un sitio donde prepararse para hacer el examen de FIT. Yo me he preocupado con mis hijos de hacerlo y cada uno han hecho pues una formación especializada. Bueno,